Buenas tardes, iglesia. Buenas tardes, amados hermanos de intercesión. Como cada jueves estamos con ayuda del Señor equipando a la amada iglesia, al amado cuerpo de Cristo, en especial a ese grupo de sacerdotes, a ese grupo de intercesores que se paran en la brecha para pedir, para esperar de Dios esa respuesta, para insistir y pedir como conviene para que el Señor conteste. Damos gracias a Dios porque nos ha contestado. Hay varios hermanos que salieron de algunas crisis de sospechas de
situaciones en su salud, hay hermanos que salieron de crisis de trabajo, de crisis en sus finanzas y Dios les ha contestado. Gracias a Dios por eso y sabemos que el Señor va a seguir sosteniendo a su iglesia, va a seguir obrando para que nuestra fe y nuestros ojos estén puestos en el Señor Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. Estamos caminando un poco en la preparación final. Estamos desde hace 2 semanas hablando de ese trabajo que va a hacer el Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas, para encontrarnos, hermanos, como debe de encontrarnos con las vestiduras limpias, con las vestiduras sacerdotales y esperar ese supremo llamamiento, esa trompeta final. Y fíjese que vamos a leer este versículo del apóstol Santiago, capítulo 5, versículo 7, que dice: por tanto, hermanos, sed pacientes hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el fruto precioso de la tierra, siendo paciente en ello hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Hagamos una palabra de oración. Padre mi Dios, Señor Jesús, gracias te damos. Te pedimos, Señor, que tu misericordia, tu gracia esté con nosotros, Señor, envolviéndonos, llenándonos de manera sobreabundante, Señor, para pedir como conviene, para que nosotros haya esa sal, esa gracia en nuestras palabras, para poder llegar a tu corazón y todo lo que esté cerrado se abra, todo lo que debe, Señor, cerrarse se cierre, Señor, para que toda plancha de bronce, todo estorbo sea quitado, Señor, y que tu bendición venga como la lluvia, Señor, temprana y la lluvia tardía. Te lo pedimos todo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Mire, hermanos, que aquí están hablando de la venida del Señor, de la parucía, y lo que está pidiendo el apóstol Santiago, o lo que está solicitando y comparándolo a la vez, es que seamos pacientes. Fíjese que cuando uno va a un hospital o un centro médico, un laboratorio, todo el personal que labora ahí lo trata a uno como paciente y le dicen paciente fulano de tal, paciente 5, porque realmente en esos lugares se ocupa la paciencia. ¿Por qué? Porque la fila ahí, la velocidad con que avanza la fila o el orden va mucho más lento en comparación a otros lugares donde el trabajo se hace más rápido, pero ahí como no es de rapidez, sino que es de ser pacientes. A veces uno cree, ¿verdad?, que es el primero y es el cuarto. A veces uno cree que es 1 hora y son 3. A veces uno cree que va a salir al mediodía y sale hasta las 3 de la tarde. A veces uno cree que uno es el primero y ¿qué va? Si ya hay otros 3 anotados antes porque le están probando la paciencia. Y fíjense, hermanos, que la paciencia es como un límite, es como una especie de intervalo en el cual usted sabe y conoce la capacidad que usted tiene de esperar en paz. Cuando usted ya cruza ese margen es que cayó en impaciencia y pierde la paz, se pone afanado, incómodo y comienzan a suceder un montón de cosas que ni le cuento porque seguramente usted y yo hemos caído en todo eso cuando perdemos la paciencia. Mire, la paciencia la compara el apóstol Santiago como aquel labrador. Fíjese que ahorita en mayo comenzó a llover, que llovió exageradamente bien, gloria a Dios por eso. Es el momento donde los campesinos ya han preparado la tierra y están esperando las primeras lluvias para sembrar. Y comienzan a sembrar, pero hay unos que tienen que esperar hasta la cosecha, que hay noviembre, hay diciembre. Tengo entendido que hacen 2 de maíz y 1 de frijoles. Y al final del año le dicen, es la cosecha de postrera, le dicen. Pero desde mayo hasta diciembre tuvieron que esperar 5 meses, 6 meses, 4 meses. Y en todo ese tiempo, miren lo que es esperar, lo que es la paciencia. Estuvieron limpiando el terreno, limpiando la tierra, abonándola, fertilizándola, cuidándola. Quiere decir que la paciencia no es sembrar e irse a sentar y abandonar eso. No, es seguir trabajando, seguir trabajando. Tal vez ni ha nacido, pero allá abajo en la tierra, si hay un trabajo. Quiere decir que la paciencia tiene que ver con un trabajo de algo que aún está lejos para recibir el fruto. Toda esa labor, todo ese ejemplo que dice el apóstol Santiago, el Señor se lo está pidiendo
a la iglesia como diciendo: no dejen de trabajar, no dejen de servir, no dejen de buscarme, no dejen de hacer su trabajo en Dios, no dejen de hacer el bien y lo correcto, no dejen de buscarme. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida, porque ocupan paciencia, porque el Señor tiene que encontrarnos, hermano, esperando el fruto, esperando el supremo llamamiento. Ya se lo expliqué, esperando esa trompeta. Entonces, fíjese que esa palabra paciencia es macrosumeo y significa tener espíritu largo. Mire, dice la escritura que el que gobierna una ciudad es como que gobierna su espíritu. Quiere decir que este espíritu, que es el aliento, es el ímpetu que tenemos, es lo que nosotros aplicamos a cada reacción, a cada trabajo que hacemos. Pero aquí está diciendo que ocupamos tenerlo largo, que no sea corto, que no sea inmediato, sino que podamos extenderlo, 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 así como lo tuvo José, que esperó mucho tiempo y él siguió, hermano, sirviendo a través de su servicio de interpretar sueños, de hablar de cosas espirituales, de revelaciones. Él tuvo espíritu largo. Fíjese que esa palabra paciencia es que aguanta, esa palabra es paciente, esa palabra es esperar con paciencia. Quiere decir que no es esperar protestando, no es esperar quejándose, no es esperar rechinando dientes, sino que es esperar con paciencia, es tardar en responder. Yo lo puedo ver así como cuando vamos a una escuela, a una capacitación, y alguien sabe cómo se llamaban los hermanos de Moisés, y usted ya la sabe, pero está esperando que otro levante la mano, que otro conteste, o si la conteste bien, y está esperando o que le den a usted la oportunidad, o usted, cuando pase eso, da su señal de que usted pueda contestar también. ¿Por qué? Porque tiene espíritu largo, porque es paciente. Esa palabra también significa sufrido, como Job, hermano, que sufrió muchas cosas y dice que no atribuyó despropósito a Dios porque fue paciente. A mí me llamó la atención, mucho la atención la palabra esta, tener espíritu largo. Tener espíritu largo, porque a veces, hermanos, somos de espíritu corto, que reaccionamos en muy poco tiempo, nos desesperamos, en muy poco tiempo cambiamos de modo, en muy poco tiempo explotamos como los volcanes. Pero este espíritu largo es más extenso. Fíjese, hermanos, que Dios es paciente. Dios nos ha esperado 2000 años casi para estar preparados para la venida del Señor. Dios es paciente, hermanos, para con nosotros, que nos arrepintésemos, que nos volviésemos a Él, que vayamos a pedir perdón, que nos consagremos. ¿Cómo es Dios de paciente? Que dice la Escritura que Él es lento para la ira y largo de misericordia. Entonces, Él es paciente. Ahora, mire, fíjese que esa palabra paciente la podemos ver aquí. Hebreos 6:14. Mire cómo es su Dios diciendo: ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa. ¿De quién están hablando ahí? De Abraham. Él esperó, hermanos, creo que si no me equivoco, casi 25 años en esperar la promesa. La promesa era que iba a tener descendencia de su amada esposa que él amaba, de Sara. 25 años. Se salió de su parentela, se fue a otro lugar que no conocía, soportó todos los vecinos, hermanos inconversos, idólatras, con todas sus costumbres, porque fue paciente y en medio de todo eso, hermano, él iba creciendo, creciendo, creciendo. Él iba haciéndose próspero, él iba haciendo altares, iba creciendo en Dios, porque fue paciente hasta que obtuvo la promesa. Así como nosotros ahorita deberíamos de tener esa capacidad, ese espíritu que tuvo, por así decirlo, Abraham, en esperar a que Dios le mandara la promesa. Así nosotros también debemos de esperar al Señor. Debemos de esperar, no abandonando la obra, no abandonando el lugar donde nos dejó, no abandonando el servicio, no abandonando la lectura, el estudio, la oración, la intercesión, no abandonando el cuidado, el pastoreo. ¿Por qué? Porque ahorita el trabajo todo es en casa.
Como que ahorita dijo el Señor, ocupo que trabajen en casa porque necesito salvar las familias, así como salvaron la familia de Lot, así como salvaron la familia de Rahab, así como salvaron la familia de Noé. O todo el trabajo ahorita es en casa. ¿Por qué? Porque Dios es paciente y no tarda en venir, hermanos. Entonces, fíjese que yo quisiera darle unos ejemplos nada más de gente que tuvo paciencia, fíjese. Gente que nos da cátedra y cuando uno ve estas cosas, uno dice, Señor, yo creo que necesito ayuda. Porque hermanos, ahorita en la mañana por 10 minutos, hermanos, que no me contestaron, ya estaba impaciente yo. Qué barbaridad, la familia me abandona, me deja solo, no le importa a un viejo como yo. Y comienza uno la quejadera, la llorona, ¿verdad? Como dicen en mi barrio. Yo sé que eso no le pasa a usted, pero a mí, hermanos, ¿cómo perdemos la paciencia rápido? Pero mire esto, hermano, cuando yo vi esto dije yo, Señor, me hace falta. Abraham, eso solo a mí. Usted yo sé que no, hermano, estos 3 meses han sido como 3 días de espera. Yo sé muy bien. Mire, ya hablamos de Abraham. Abraham esperó 25 años en ver su hijo. Ver su hijo, o sea, el fruto de Sara. 25 años, hermano. 25 años que iba al ginecólogo con ella. 25 años tomando medicinas, que té naturales, que lo otro, ahora aquello. Y el Señor diciéndole el otro año, que el otro año. Que mira, después de este tiempo, primero tengo que destruir Sodoma. Señor, y mi promesa, no, que primero tengo que atender esto, que primero tengo que atender lo otro tuyo que tenés ahí con Agar, que primero que el Elías, hermano, hasta que tuvo paciencia, 25 años, hermano, 25 años. Miremos a José. Fíjense que José esperó 13 años para presentarse a Faraón y después de la interpretación que le dio él al sueño de Faraón, le cambió el mundo completamente al instante y lo pasaron a ser el segundo después de Faraón. 13 años, hermano, después de que fue vendido a los madianitas, estuvo en la casa de Potifar, sufrió ahí una difamación, luego fue a la cárcel. Parece ser que lo querían llevar de vergüenza en vergüenza, de olvido en olvido, pero al final de cuentas, hermano, él no dejó de hacer su servicio, él no dejó de interpretar los sueños, que era el don que él había recibido de parte del Señor. 13 años, dígame si no fue paciente. Mire a Jacob, esperó 20 años en volver a su tierra. Llegó con un cayado y se fue con 2 campamentos, hermanos. Fíjese, hermano, 20 años, hermano, de trabajar con el suegro, le cambiaron el salario, pasó de ser el héroe de la familia al villano, hasta que Dios le dice, mira, tenés que regresar a tu tierra, aquí ya no te quieren, volvé por favor. Unas situaciones tremendas, le cambiaron la esposa, hermano, era engañado. Parece ser que le salió uno que al final le encontró el lado a Jacob. Esperó 20 años, hermano, en volver a la tierra que Dios le había dado a su abuelo, a su padre. Israel, después de que José mandó llamar a aquellos 70 en el cual estaba su padre Israel, esperó 430 años en Egipto para ser liberado. Hermano, suena fácil decirlo. 430 años, hermano. Generaciones. Se volvió un pueblo de 70 a un pueblo de varios millones, hermano, para ser liberado hasta que Dios escuchó. Dice que subió hasta el cielo el gemido, el clamor de los israelitas. 430 años, hermano. Dígame, ¿qué espera? ¡Qué paciencia! Moisés, desde que se le fue revelado que él iba a ser un libertador de su pueblo, recuerde que lo fue a ver, visitó a sus hermanos, esperó 40 años en el desierto, hermano, hasta que vio la zarza ardiente, hermanos. Aprendió otro oficio, allá era un político, era un hijo de príncipe. Ahora en el desierto fue un pastor, aprendió cómo se conducen las ovejas, porque ese iba a ser el siguiente oficio de él, conducir al pueblo del Señor. Otros 40 años, 40 años esperó desde que le hicieron
el llamado, hasta que se comenzó a materializar el llamado, hasta que comenzó la confirmación del llamado. Hermano, qué paciencia, qué paciencia. Fíjese, hermano, que Israel esperó 70 años en regresar de Babilonia o donde los habían dispersado. 70 años, hermano. Es increíble, hermano, cuando se daban cuenta que sus ciudades estaban desoladas, sin muros, quemadas sus piedras, dice la escritura que así estaba Jerusalén. Esperaron 70 años, hermano. Por más que ellos quisieran, era hasta que Dios dijera, ahorita es tiempo de regresar. Todo esto fue hecho y dado porque fue en el tiempo de Dios, tiempo de hacer las cosas. Miremos a Isaac, mire lo que le sucedió. Esperó 40 años para casarse con Rebeca. Mire, tal vez me hizo falta ahí una palabrita, pero bueno, mire, 40 años. Él miraba cómo los demás jóvenes, cómo los demás muchachos, hermano, se casaban a los 20, 21, pero él esperó hasta la señora, hasta la muchacha que le trajo el siervo, la que Abraham le había encomendado: tienes que buscarme una mujer para mi hijo del mismo linaje, de la misma fe, de la misma creencia, que busque al Señor, que le guste la danza, que use velo cuando ore. Estoy hablando en cuestiones ya bien ebenezerianas, pero él esperó 40 años, hermano. Es cierto, hermanos, que se ocupa el amor. Es cierto que se ocupa, hermanos, sentir algo lindo, la emoción, la pasión para casarse. Eso es hermoso. Pero mire, hermano, esta persona, lo que lo lleva a la paciencia, esperó en lo que le convenía al reino, en lo que le convenía a la promesa, casarse con una del mismo yugo. Hermano, 40 años. No solamente es llenarse de emoción y que del amor vamos a vivir. No, este hombre, no, primero la casa, primero los recursos, primero con qué voy a mantener esa doña. ¿Por qué? Porque la paciencia se aplica también a saber prepararse para los retos, para cambiar de vida. Isaac esperó 40 años, hermano. Hermanos, qué gente esta. Mire, creo que con este estoy terminando. Rispa, una mujer que siempre me llama la atención, peleó por 3 meses contra aves inmundas, y esas aves inmundas lo que querían era contaminar los cuerpos de sus hijos. Esta mujer defendió los cuerpos de sus hijos de la contaminación de aves inmundas, que es figura de espíritus inmundos, de entidades creacionales caídas. Hermano, 3 meses. 3 meses, se puede imaginar estar noche y día espantando buitres, espantando aves de rapiña, hermanos. 3 meses estuvo ella sola. Increíble el aguante, la resistencia. Hermanos, cómo ella conservó la integridad de los cuerpos. Así debemos ser nosotros, hermanos. Pelear, pelear, sin cansarse, porque el Señor nos va a sostener, el Señor nos va a cuidar, porque nuestra intención sí le gusta al Rey. Cuidar de que no seamos profanados, de que no seamos manchados, de que nuestros hijos no sean completamente saqueados, mancillados, llenados de contaminación. Para eso se ocupa paciencia, pelear, 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 hermano. Qué cosa tan preciosa. Por lo tanto, hermanos, la iglesia debe de esperar. Todos estos ejemplos que le di son ejemplos de personas, de mujeres, de hombres que tuvieron espíritu largo, que supieron esperar, que supieron conservar, guardarse, ser pacientes, Señor, hasta la venida del Señor. ¿Cómo esperaron? Unos no dejaron de seguir insistiendo, unos no dejaron de servir, unos no dejaron de hacer lo correcto, unos no dejaron de aprender, unos no dejaron de pelear, unos no dejaron de creer. Siguieron cuidando la tierra, siguieron cuidando la plantita, siguieron regándola, fertilizándola, hasta que aparezca el fruto del labrador. ¿Cuál va a ser? Esperar
según la figura de Santiago, la venida del Señor. La venida del Señor está cerca, y dentro de las preparaciones que va a hacer el Señor en nuestro corazón y eso es lo que vamos a pedir, es que nos dé paciencia, que tengamos espíritu largo, que no lo tengamos por tardanzas como otros, sino que nosotros siempre estemos con esa capacidad espiritual de dominarnos y esperarlo. Esperarlo, el Señor ya va a aparecer. Va a aparecer en las nubes, hermano. Tú vas a sentir como flotas, te vas a encontrar con Él, vas a ver y experimentar. Pienso yo, creo yo que así será. Cómo vamos a ser transformados en esto que se llena de corrupción en incorrupción, hermano. Vamos a pasar a otro estado espiritual. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, iglesia, servidores de intercesión, esto les ruego que oremos, que le pidamos al Señor que le mande a la iglesia, que nos mande a nosotros, que me mande a mí, que nos mande a los siervos. Paciencia, espíritu largo, aguante, alegre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Estamos en iglesia en casa. Hay que orar, hay que pedirle al Señor. Vamos a hacer una oración para que luego los intercesores, yo les ruego que sigamos ahí en nuestras casas clamando, pidiéndole a Dios, no solamente para que la pandemia se detenga o deje de crecer, de que esa curva se aplane. Hay que pedir por los médicos, hay que pedir por las enfermeras, hay que pedir por los que están dirigiendo toda esta situación de la enfermedad, que Dios le mande sabiduría, que Dios le mande manos limpias, que Dios nos mande a nosotros paciencia, que Dios le multiplique los recursos a su iglesia, a lo que ganen, se le multiplique. Es una gracia que Dios nos dio, porque no vamos a pasar vergüenza. Dios va a sostener a su iglesia. ¿Cómo está la iglesia? En casa, pero ahí está el Señor. La iglesia está viva. En el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Padre, mi Dios, gracias te damos, Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que nos auxilies, que nos ayudes, que nos mandes, Señor, ese fruto, Señor. Que nos mandes, Señor, ese espíritu, Señor, de paciencia, Señor. Señor, que el tiempo, Señor, sea corto, Señor. Acorte el tiempo, Señor, como dice tu palabra, para poder sentir que toda espera, Señor, sea como un abrir y cerrar de ojos, dando la capacidad para no dejar de trabajar, no dejar de servir, no dejar de atender, no dejar de aprender, no dejar, Señor, de cuidarnos, de amar, Señor, lo que tú nos has dado, Señor. No vamos a abandonar la obra, no vamos a abandonar la oración, no vamos a abandonar el servicio, no vamos a abandonar tu iglesia, tu casa, no vamos a abandonar la familia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, dale a tu iglesia, dale a los ministros paciencia, a los niños, a los jóvenes, Señor. Danos paciencia, Señor. Por favor, te lo rogamos, que este tiempo no nos haga caer en desesperación, Señor, como que el Señor tardara. No, mi Dios, va a ser rápido, va a ser algo que lo vamos a poder soportar. ¿Quién nos va a ayudar? Tú, mi santo Rey. Tú tuviste paciencia y nos vas a dar eso a nosotros, Señor. Hemos aprendido de lo grande de la fe, porque nosotros vamos a ser los últimos y vamos a ser grandes también en esperarte. Vamos a anhelar, Señor, tu venida. Vamos a esperar, Señor, hasta que suene la trompeta. La vamos a oír, Señor. Vamos a ser transformados. Vamos a vernos en las nubes y vamos a saber esperar ese momento, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Llénanos de paz, de prudencia, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendice a tu amada iglesia. Bendice a tu amada iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.